recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre oh, proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre oh, proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Saludos integrantes de la familia de la Iglesia en Cristo Fuente Viva. Hoy también saludamos a las personas que por primera vez se conectan a través de nuestro canal de YouTube. En tanto que nos volvemos a reunir, que está muy próximo nuestro reencuentro en nuestra sede principal en la ciudad de Sogamoso, te invitamos a ser parte de esta familia, la Iglesia Fuente Viva, un lugar donde se predica la palabra del Señor y donde se pone en práctica su propia palabra. En tanto volvemos a tener comunión los hermanos unos con los otros y con los nuevos creyentes, precisamente hoy recordamos y basados en esa palabra de comunión tendremos comunión, seremos como uno con nuestro amado Señor Jesucristo, recordándolo a través de la Santa Cena, a través del comer el pan, del beber del vino. Y el día de hoy entonces quiero basar este mensaje en el capítulo 13 del libro escrito por el apóstol Pablo a la iglesia de los Hebreos y en el versículo 8, donde la palabra del Señor nos dice que el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Está la palabra del maravilloso Señor a través de su Santo Espíritu, quien nos dice que la persona del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios vivo que se encarnó en la persona del Señor Jesús y que anduvo en este mundo, Jesús de Nazaret, Jesús de Galilea, que entregó su vida en una cruz y su sacrificio hizo que tú y yo podamos estar el día de hoy teniendo esta comunión, recordándolo. Pero vamos a entender hoy el concepto de la Santa Cena basados en este versículo, conociendo lo que el Señor Jesucristo hizo ayer en un tiempo pasado, lo que continúa haciendo hoy en un presente continuo y recordando que Él vendrá y recordando que la cena también nos habla de un futuro. En tres tiempos, en el pasado, el presente y el futuro, podemos tener comunión recordando lo que Él hizo, lo que está haciendo por nosotros y lo que hará, lo que ha prometido que hará. De esta forma vemos cómo la Santa Cena es un recordatorio de lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, lo que sigue haciendo nuestro compañerismo
con Él el día de hoy y lo que vendrá. Una promesa que está en la palabra del Señor y que todo lo encontramos en la palabra del Señor. El pueblo de Israel, el pueblo judío, la nación santa escogida por el Señor, celebraba la Pascua como el recordatorio de lo que el Señor Jesucristo, a través de sus profetas, a través de las personas designadas, en este caso Moisés, efectuó a través de estas personas, haciendo la liberación de su pueblo, la liberación de un yugo de esclavitud, de una anarquía, en ese entonces del faraón, del pueblo egipcio, quien había sometido a cautiverio y tenía esclavizados a los hijos de Dios, a los hijos de Israel. Y en esta Pascua entonces se recuerda y se conmemora y se celebra esa salida prodigiosa que con portentos, señales y actos sobrenaturales el Señor permitió rescatar a su pueblo. Mediante las plagas que todos conocemos, el pueblo judío entonces celebraba esa exaltación, porque fue sacado también de ese yugo de esclavitud, pero aún en el desierto, en su camino, cuando fueron perseguidos, dice que el faraón con sus carros tirados de guerra y personas de guerra iban detrás del pueblo de Israel para nuevamente tomarlos en esclavitud o quizás aniquilarlos. Y todos conocemos la historia de cómo el Señor abrió el mar y los carros del faraón allá al fondo de ese mar fueron a dar y Dios se exaltó, y eso es lo que conmemoran en la fiesta de la Pascua. Y nos dice la palabra del Señor entonces que el Señor Jesucristo, la noche antes de ser entregado, estaba cenando con sus discípulos y tomó un pan y les dijo que esto era el cuerpo de Él que por todos nosotros había de ser entregado. Simbolizando su sacrificio como el máximo cordero allí en la cruz, hablaba de su propia carne como el pan y lo simbolizaba. Y veremos ahorita en la palabra del Señor cómo podemos nosotros participar de esto. Y asimismo nos habló de una sangre simbolizada por el vino, el jugo del fruto de la vid, que simboliza la sangre que será derramada por nosotros para que nosotros, tú y yo, podamos entrar en un nuevo pacto, en una nueva alianza, gracias a lo que el Señor Jesús realizó. Y este es el contexto entonces, la noche antes de ser entregado, antes de que Judas le entregara, partió el pan y dio de beber también del vino a sus discípulos para participar de esa Pascua. Esto es algo que debemos entender como un máximo regalo. Si bien es cierto todos los acontecimientos que rodearon la muerte, el sufrimiento previo, los latigazos, el escarnecimiento que fue parte, la burla del Señor Jesucristo, que producen algo de tristeza también al recordar lo que Él hizo por nosotros, debemos entenderlo también como una fiesta. Realmente esto no es un recordatorio, una remembranza de un funeral. El Señor Jesucristo, dice la palabra, que estuvo solamente muerto por 3 días y al tercer día, bajo el poder del Espíritu Santo, resucitó. Y vive hoy, es un Cristo resucitado que nos da el poder para vivir una vida plena y en victoria. De esta forma entonces vemos que a pesar que se habla de una muerte, el fruto que produce no es el de aflicción, sino de gozo, al saber que Él lo hizo por nosotros. Vamos a ir también a las Escrituras para respaldar este mensaje. Y vemos cómo en Hebreos 2, en los versículos del 14 al 15, podemos encontrar la maravillosa acción de lo que el Señor hizo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dice esto la palabra del Señor porque hoy en día también hay mucho temor a la muerte. No hay una esperanza de vida posterior a este evento donde cesan las funciones corporales, fisiológicas, y quizás haya miedo por no saber qué hay más allá, por no tener conocimiento pleno, que efectivamente hay vida después de la muerte y que solo hay 2 caminos, los caminos que el Señor pone delante de ti y de mí en este día recordándolo. Él triunfó sobre el pecado y la muerte, de manera que cuando venimos a participar de la Santa Cena del Señor, recordamos lo que Él hizo y lo recordamos con gozo. La Pascua, entonces, como lo mencionábamos, también
simboliza un antes y una ahora, pero para este pueblo israelita la conmemoración de esa Pascua era una fiesta. De hecho, hacían la fiesta de la Pascua precisamente, y nos dice la palabra del Señor que todos se reunían, llegaban y celebraban, porque esto marcó un antes y un después. En nuestra vida cristiana, en nuestra fe cristiana, debemos entender ese sacrificio del Señor Jesucristo como un antes también y después. De hecho, la historia misma está partida en dos: antes de Cristo y después de Cristo, porque Cristo Jesús es el único que puede cambiar tu eternidad y puede cambiar tu presente, puede cambiar tu situación actual. Si el día de hoy necesitas un Salvador, nosotros recordamos ese sacrificio de la cruz, pero es tu parte también reconocerle e invitarle a tu corazón para que esto pueda ser efectivo. Entonces vemos acá que este momento, el momento de la crucifixión, debemos mirarlo como aquel que define nuestra historia. Y esta es la función de Jesucristo, es el mismo ayer. Jesucristo hizo esto en la cruz ayer, hace 2000 años, en una cruz entregó y dio su vida para perdón de tus pecados y para perdón de los míos, y para que podamos ser presentados justos, justificados delante de nuestro amado Rey. Jesucristo es el mismo hoy, en este día, hoy, en el presente. Nosotros podemos ver también en las Escrituras cómo el Señor nos hace partícipes de su muerte, nos hace partícipes de su crucifixión, pero también nos hace partícipes de su resurrección. Yo encuentro, si te has sumado con nosotros en los devocionales de estos días, en el libro de los Gálatas, en el capítulo 2 y el versículo 20, encuentro una declaración poderosa del apóstol Pablo, con la cual podemos nosotros identificarnos el día de hoy. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y las cosas que vivo ahora en la carne las vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó tanto que se entregó y dio su vida por mí. Yo veo ahí un presente continuo. Todos los días puedo estar crucificado con el Señor, crucificando los deseos que me hacen querer apartarme o seguir errante del camino que el Señor ha trazado para mí. Soy partícipe también de su muerte. En el capítulo 6, el versículo 4 de Romanos, dice que juntamente con Él fuimos sepultados para muerte. Y también encuentro que en el capítulo 2 de Efesios, versículo 6, soy partícipe de su resurrección. Leámoslos, el Señor nos manda también a corroborar todo con su palabra. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. El Señor dice en su palabra que somos partícipes tanto de su muerte como de sus sufrimientos y padecimientos, pero también hoy en día somos llamados a ser un gobierno de reyes y sacerdotes para su gloria eterna. Nos hizo sentar en lugares celestiales, no quedó muerto en una cruz, y no debemos recordar a un Cristo que quedó sepultado o que quedó clavado en una cruz, a un Cristo agonizante o quizás muerto, sino está llamado a vivir en nosotros el Cristo resucitado. Cristo en mí, la esperanza de gloria, y eso es lo que hoy, Jesucristo es el mismo, hoy está haciendo por ti, lo que hace por mí. Lo que tú y yo podemos hacer es compartir esta cena del Señor, recordando lo que Él está haciendo ahora. Pero muchas veces también entonces debemos reevaluarnos, como el apóstol Pablo nos invita a hacer una reflexión de nuestro estado. Cuántas veces intentamos ordenar nuestro ambiente físico y quizás si viene alguna visita cogemos el desorden, lo que tengamos, y lo metemos en un armario escondiendo, y sin esto haber arreglado, digamos, el asunto de la limpieza. Pues bien, el Señor dice en Apocalipsis 3:20 también que Él está a la puerta y llamando, y quien abriere esa puerta, Él entrará y cenará a su Padre, Él, y harán fiesta y habrá un banquete. Pero el Señor Jesús quiere habitar todos esos rincones, inclusive ese armario donde escondemos quizás lo más oscuro, lo más recóndito de nosotros, o lo que no hemos querido entregar delante de los pies del Señor. El Señor viene a hacer limpieza, tal y como hizo cuando Él estuvo acá, limpiando y echando la mesa y volcando las mesas de los cambistas, porque la casa de mi Padre, tu cuerpo, tu vida, será llamada casa, y una casa de oración. La sangre nos limpia de todo pecado, y por eso en la cena del Señor también podemos ser limpios. Pero antes de eso debemos hacer un acto de examinarnos a nosotros, y tal y como David le decía, examíname, oh Dios, y ve si en mí hay camino de perversidad, y guíame por tu camino.
Dame un espíritu nuevo, un espíritu recto que me sustente delante de ti. Ve en mí si hay camino de maldad y guíame por tu senda. Un acto en el que a veces somos conscientes de lo que hacemos, pero también hay pecados que podríamos llamar ocultos o pecados no confesados. Permite que la maravillosa persona del Espíritu Santo hoy pueda sacar a flote todo eso y pueda ser partícipe de la cena del Señor. Esto no excluye, digamos, que seas, que no participes de la cena del Señor. Solamente debe haber un acto de reconocimiento, de confesión y lo más importante de todo, de arrepentimiento. Y el arrepentimiento entendido como condolerse de aquello sabiendo que eso produce dolor en el corazón de Dios y apartándose de eso. Muy bien, y para culminar ya también vemos que Jesucristo es el mismo por los siglos de los siglos. Y esto nos habla de una gloria venidera, de un tiempo futuro. Y el apóstol Pablo también en sus cartas en los Corintios nos dice también que cada vez que nosotros tomamos de este pan y comemos de este pan, y cada vez que nosotros bebemos de esta sangre, participamos de la copa de la alianza, proclamamos la venida del Señor hasta cuando Él regrese. Recordamos lo que el Señor Jesucristo hizo y proclamamos que Él regresará. Todas las profecías escritas en la palabra del Señor se han cumplido y hay mucha palabra que habla del retorno del Rey de Gloria y donde tú y yo estaremos invitados a un gran banquete de bodas, a la cena del Cordero cuando Él regrese. Él lo mencionó en su palabra también, que Él iría, pero que esperaría el momento en que pudiera compartir de este fruto de la vid en la cena, en el maravilloso banquete de bodas del Cordero y de su iglesia, en la casa de nuestro amado Padre. Y esta es la invitación para ti el día de hoy, compartir, ser partícipe de una familia. Y si no has reconocido al Señor Jesucristo, si sabes que necesitas de Él, la Biblia nos dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Debes hacer una confesión que emane de tu boca, reconociendo tu necesidad, diciéndole al Señor Jesucristo que lo necesitas y que lo invitas, que ayude a limpiar todos esos rincones de tu casa que hablamos ahora, que Él hará el resto. Reconociendo entonces tu condición, puedes decirle: Señor Jesús, reconozco mi condición de pecador, pero reconozco lo que tú hiciste en la cruz por mí. Reconozco que viniste a esta tierra, anduviste por ella y nos enseñaste. Fuiste crucificado, moriste y al tercer día resucitaste. Yo creo en ti, por favor, enséñame. Entra a mi vida, te reconozco como mi Señor y Salvador. Y la palabra nos dice que Dios registra tu nombre en sus libros, en los libros que serán abiertos también en el juicio venidero. Y nosotros recordamos el día de hoy, entonces, esta conmemoración que hacemos con la Santa Cena. Y tal como el apóstol Pablo, entonces te invito a que tomes el pan y el vino en tus manos y recuerdes. Y recordemos las palabras del apóstol Pablo que fueron instruidas directamente por el Espíritu Santo. Porque esto mismo recibió y esto mismo es lo que participa, que el Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, comiendo con sus discípulos, tomó el pan, lo partió diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Mi cuerpo será molido, mi cuerpo será torturado. El castigo de tu paz será sobre mí. Para que puedas ser partícipe de esto, puedes tomar el pan que simboliza al pan de vida, Cristo mismo. Recuerda lo que Él hizo por ti, lo que está haciendo y lo que hará. Puedes tomar del pan. Y asimismo tomó la copa y les dijo: esta es mi sangre que por vosotros es entregada. Haced esto porque esto hace parte también de un nuevo pacto, de una nueva alianza. Yo entrego mi sangre para perdón de tus pecados, para limpiarte de toda tu maldad y para que yo pueda habitar en ti. Cristo en mí, la esperanza de gloria. El que participa de la sangre y Dios permanece en él, Dios es apartado para él y crece en él. Puedes tomar de la copa y recordar este maravilloso sacrificio. Como viste al inicio de este video, esto es una fiesta
Te invitamos entonces a ser parte de nuestra familia. Contáctanos a través de nuestras redes sociales, a través del correo electrónico que proveemos para ti. Danos tus peticiones de oración, permítenos ayudarte y encaminarte y que todos crezcamos juntos en el conocimiento de la palabra del Señor. Anunciamos la llegada de nuestro amado Rey muy pronto y anunciamos también nuestro pronto encuentro. Bendiciones, hermanos.